5 años han pasado desde aquel mes de septiembre de 2017 que cambió la historia de México. 2 sismos de gran magnitud sacudieron 11 estados del país. El primero de ellos ocurrió la noche del 7 de septiembre con epicentro al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. Después, el 19 de septiembre de 2017, un sismo magnitud 7.1 grados con epicentro en Azochiapan, Morelos, sacudió al centro del país. A 5 años de la tragedia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, sigue atendiendo bienes muebles e inmuebles afectados por los movimientos telúricos. Aquí lo que realmente se hizo fue una protección de bienes. El inmueble sufrió con el sismo en el 2017 y para que pudieran entrar los arquitectos se tenía que hacer una serie de protecciones de los bienes para resguardarlos en el momento en que pudieran trabajar libremente ellos. Esta es de una manera lo que la coordinación estábamos haciendo, en estar supervisando que quedaran perfectamente con los materiales, con el equipo adecuado, hacer un levantamiento del mismo deterioro que presentaban, un registro de fotografías para también comenzar a tener como un tipo de catálogo, que esto también nos va a ayudar mucho a un futuro para cualquier cosa que llegue a pasar, y tener ya bien los bienes que tiene cada inmueble, ¿no? Mi labor aquí estuvo programada para realizarla en 2 fases. La primera fase fue el resguardo de los bienes muebles y muebles adosados al inmueble. Se determinó que la zona del Sotocoro fuera la zona de resguardo, pensando que era la zona pues con mayor protección, además que arquitectura no iba a tener como injerencia en ese espacio y porque cumplía en condiciones de seguridad y de condiciones para que no entrara humedad o algo así. La segunda fase consistió en desembalar todos los objetos una vez que el espacio arquitectónico estuviera ya restaurado. Esto se colocaron las piezas en la disposición que el padre requirió, los murales se desembalaron, se les quitó polvo, se retiraron todas las protecciones y embalajes de los objetos y también se realizó la limpieza general del templo, esto en colaboración con la comunidad que asistió al llamado y que gracias a ellos pudimos realizar la limpieza general del espacio para que una vez limpio pudiéramos colocar los objetos en su lugar. Los alcances del objeto, tanto de la primera como segunda fase, pues estuvieron acotados únicamente a acciones de conservación. Estamos en el templo de Santiago Tlatelolco, que es un templo del siglo XVI, bueno, que tiene muchas etapas constructivas, pero se inició en el siglo XVI. Fue un monumento muy grande, incluso mucho mayor que la catedral en su momento, en el momento contemporáneo. Y debido a que nos encontramos en una zona donde hay mucho movimiento, ya sea por sismos, por asentamientos o por lo que sea, pues el inmueble tenía muchísimas grietas y con el sismo del 2017 fue peor, se ampliaron las grietas. Este inmueble ya tiene intervenciones como de la época de los 60 o 70, sin embargo no han sido suficientes. En esta temporada restauramos las 4 pechinas, que son relieves de argamasa y que son únicos, o no hemos conocido algunos otros similares. Restauramos el mural que representa a San Cristóbal, que es un mural enorme, que mide como 80 metros cuadrados. Hicimos una pequeña intervención en el portón para reforzar y evitar que se siga moviendo, e hicimos una pequeña intervención en la tabla que queda del retablo original, que es ahorita lo único que queda de ese retablo.
Si recuerdan, a partir de esa fecha pues tan complicada para el país entero, la comunidad de Izúcar se comunica con nosotros para solicitar la atención a la escultura, y bueno, fuimos a hacer este dictamen y nos encontramos pues con unos daños muy severos, muy serios, y bueno, en conjunto con la comunidad se toma la decisión de traerlo, y aquí ya hicimos un diagnóstico un poco más minucioso en cuanto a su estado de conservación. Los daños que sufrió pues fueron muy graves, ya que la cúpula que cayó sobre el conjunto pues destruyó prácticamente el caballo que estaba fijo en el presbiterio, y pues al jinete, que está elaborado con una técnica de escultura ligera, pues prácticamente lo desmembró. Tuvo daños muy graves en su estructura, en su forma, se comprimió, se deformó, perdimos una gran cantidad de policromía, que bueno, pues ese fue el primer acercamiento que tuvimos, y a partir de eso es que se desarrolla este proyecto para empezar a intervenirlo. A partir de septiembre, que nosotros regresamos, septiembre de 2020, lo que nos enfocamos a hacer fue a la unión de las extremidades al torso. Entonces, bueno, empezamos uniendo una pierna, luego la otra, luego los brazos, y bueno, ya la cabeza fue al final después de otros procesos, pero ya logramos que la escultura sea una sola pieza, ¿no? Ya están completamente unidos, pero ahora nos enfrentamos a recuperar la superficie, que muchos de los fragmentos que se perdieron al momento del impacto y que se destruyeron, pues tenemos que recuperar esos volúmenes, sobre todo en toda la parte decorativa del torso, que insisto que fue lo más dañado y donde hay más pérdidas. En los detalles decorativos tiene la armadura de Santiago. Entonces, ahora el siguiente paso es recuperar esos volúmenes y recuperar la policromía, que ese va a ser el último paso, donde pues nos vamos a enfrentar a un proceso muy minucioso, muy detallado, sobre todo en el rostro, que ese es el punto focal que sabemos que es muy importante para la comunidad, pero que nos va a requerir un trabajo muy detallado y muy minucioso. El proyecto de recuperación tras el sismo de septiembre de 2017 en el exconvento de Huaquechula tuvo como meta principal la conservación y restauración de la pintura mural y los recubrimientos arquitectónicos del claustro conventual. Se desarrolló entre el 2018 y concluyó en el 2021. La primera fase de intervención se realizó en las capillas, 5 capillas ubicadas en el muro norte del claustro alto. Es quizá la zona más dañada de este espacio porque se presentaban daño estructural en los muros de las capillas y desprendimientos, colapso incluso de aplanados con pintura mural. Aquí se trabajó de manera conjunta con el área de restauración arquitectónica, donde se hizo, por un lado, la consolidación del núcleo, del inmueble, de los muros, y finalmente se consolidaron los aplanados que presentaban desprendimientos, ¿no? También ocurren unos trabajos emergentes en los principales corredores del claustro. Me refiero a los corredores internos, no a los que dan al patio. Sobre todo en el corredor principal, por el que se accede a través del cubo de la escalera, en la planta alta del claustro,
hubo una gran cantidad de desprendimiento luego del sismo. Afortunadamente, la pintura mural en este espacio se concentra en la parte superior, una cenefa con grutescos del siglo XVI, y el resto es aplanado sin decoración. Aquí los trabajos se concentraron en consolidar los aplanados que se encontraban semidesprendidos, ¿no? Aunque también se hizo recolección, por supuesto, de todo el material colapsado y de ahí se fue depurando. Las siguientes etapas correspondieron a la intervención. Primero de los corredores del claustro alto, posteriormente los corredores del claustro bajo y a continuación los muros del patio. Y se finalizó con la intervención de los recubrimientos en la escalera, en el cubo de la escalera del claustro. Estos son los principales espacios que se intervinieron. Esta capilla tenía problemas estructurales desde hace mucho tiempo, tenía intervenciones muy invasivas y hubo muchas solicitudes para restaurar esta capilla, pero a partir del sismo, que se afectó muchísimo más, se pudo ya conseguir recursos que fueron recursos fiscales para intervenir tanto el inmueble como los bienes muebles. En la primera temporada, primero se hicieron algunos trabajos de como protecciones o ciertos trabajos para permitir la restauración del inmueble. Eso consistió en mover el Cristo y en mover el retablo del lugar, se tuvo que retirar. Pero ya el proyecto en sí, que es con recursos fiscales, consistió en la restauración del retablo completo, con sus pinturas, la restauración de los lienzos de las pechinas y la restauración de la cúpula, que estaba muy destruida, pero pues que tenía pintura mural y se pudo recuperar. La segunda etapa también fue con recursos fiscales, porque al ver que esta capilla daba mucho de sí, que tenía todavía muchos, pues como muchos tesoros, se hizo un segundo proyecto en el que se consideró la restauración del Cristo, de las pilas de agua bendita, del portón que estaba cayéndose, no se podía ni abrir, de la portada de cantera, de toda la fachada que tiene argamasas y pintura mural, y del extra 2 de la cúpula, que también tiene pintura mural y sobre todo muchos relieves. Dentro de las supervisiones pues fueron constantes, estábamos en buena comunicación, sí, con algunas de repente pues como toda supervisión en los diálogos, pero creo que tuvo un buen fin esta intervención, como también la comunicación entre la restauradora Straulino y yo. La conservación de estos bienes culturales es una tarea inmensa. Aún falta mucho por hacer. Juntos recuperaremos el patrimonio cultural de México.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.